Quiero volver a dar la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez o por segunda o tercera vez. Bienvenido a la casa del Señor. Le damos un aplauso de bienvenida. Siéntanse cómodos, esta es su casa. Siempre hacemos esta declaración y decimos, la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sí? La iglesia es un lugar donde nosotros podemos venir y encontrarnos con el Señor o encontrarnos con su palabra que nos habla, con su Espíritu Santo que nos da vida. ¿Amén? Bien. Quiero hablar un poco acerca de esto mismo, de la iglesia. ¿Sí? De repente como que en algún periodo, ya no tanto, pero como que la iglesia, el concepto de iglesia cayó como en un... como en algo que no era bueno o algo que por ahí no era, ¿cómo se llama?, del mejor testimonio. Pero la iglesia es el lugar que Dios estableció para que nosotros pudiéramos estar. Parece que está un poquito fuerte la música. ¿Dónde está el Gabriel? La iglesia es un lugar al cual yo pertenezco. Diga conmigo, la iglesia es un lugar al cual yo pertenezco. Yendo más profundo en la definición, la iglesia no es un lugar físico, ¿cierto? Esto para los más antiguos capaz es como repetitivo, pero la iglesia no es el lugar físico. Este edificio no es la iglesia, o el edificio que usted de repente ve en una esquina con una cruz. Ese concepto de iglesia no es realmente de lo que habla la palabra del Señor. Eso sería un templo. Por ejemplo, nosotros estuvimos en un lugar, después en otro y después en otro lugar, pero esos lugares eran un edificio, un lugar que alquilamos para poder congregarnos. La Biblia dice que la iglesia son las personas que estamos dentro de este lugar. Ahora, ¿con qué característica? Aquellas personas que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Qué significa esto? Dice la Biblia, o dice el Señor, que nosotros, vuelvo a aclarar conceptos que hablamos un montón de veces, enseña la palabra del Señor que todo ser humano es creación de Dios, ¿cierto? Todo ser humano y todo lo que usted ve es creación de Dios. Pero la palabra del Señor también enseña que no todas las personas son hijos de Dios. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así todos no somos hijos de Dios? La verdad, la Biblia enseña que todas las personas que han tenido un encuentro con el Señor, todas las personas que reconocen que Jesucristo fue quien dio su vida, quien les perdonó sus pecados y quienes aceptan a Cristo por fe en su corazón, dice que pasan a ser hijos de Dios. ¿Se entiende? No todos somos, o no todos son hijos de Dios. Sí, todos somos creación de Dios. Hijos de Dios son todos aquellos que abrieron su corazón y le dijeron, Jesús, ven a habitar en mi corazón. Pregunta, ¿usted abrió su corazón al Señor? ¿Sí? ¿Le parece si hacemos una oración y le decimos, por si acaso, Señor, ven a habitar en mi corazón? Repita conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, yo reconozco que te necesito. Que necesito ser tu hijo. Por eso acepto el sacrificio de Jesús en la cruz, que Él pagó el precio por mis pecados. Y a través de su sangre soy limpio y adoptado como hijo de Dios. Inscribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Hazme tu hijo. Derrama tu Espíritu Santo en mi vida para que me guíe. Te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador. Amén. Amén. ¿Bien? Bueno, entonces, la Biblia enseña que todos aquellos que han hecho esta oración y que han entendido en su corazón que necesitan a Cristo como su Señor y Salvador y que lo aceptan, pasan a ser la iglesia de Cristo. ¿Sí? La iglesia es, por ejemplo, en este lugar, nosotros podemos decir que esta es la iglesia local, pero la iglesia también es universal porque no solamente los que estamos aquí, sino que todas las personas que están en la otra esquina,
en Rancagua Norte, en Rancagua Oriente, en Rancagua Poniente, en Santiago, en Chile, en Argentina, todas las personas alrededor del mundo, desde que Jesucristo murió hasta el día de hoy y por los días postreros, que acepten a Jesús como Señor y Salvador, se constituyen como la Iglesia Universal, como todos aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero. Pero nosotros somos la iglesia local. Quiero darle la bienvenida a la iglesia local. ¿Voy a la iglesia? No, yo soy la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Entonces cuando usted diga, no, a mí no me gusta la iglesia, ¿usted es la iglesia? Usted es la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia es el lugar donde habita Dios. Y dice la palabra del Señor que Él habita dentro de ti por su Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo en estos términos, ¿o ustedes ignoran que son templos del Espíritu Santo? Una profecía en el Antiguo Testamento dice así, Dios dice, yo, hablando el Señor, no habitaré más en templos hechos por manos de hombres, o sea, en edificios físicos, sino que dice, yo habitaré en el corazón del hombre y ahí grabaré mis palabras y desde ahí transformaré su vida. ¿Sí? Entonces yo soy el templo en términos del Nuevo Testamento, yo soy el templo del Señor y el Señor habita dentro de mí. ¿Cómo así, pastor? O sea, que cuando yo voy al baño, ¿el Señor está ahí? Sí. O sea que cuando yo voy a trabajar, ¿el Señor está conmigo? Sí, el Señor está ahí. Y cuando me enojo, también el Señor está ahí. Ahora, la iglesia está compuesta por personas imperfectas. ¿Hay algún perfecto aquí que levante su mano para decirle que está equivocado? La iglesia está compuesta por personas imperfectas. Ninguno de nosotros puede levantarse aquí o hacerse un altar y decir yo la verdad soy el más bueno de todos. Toda la iglesia está compuesta por personas imperfectas, pero somos perfectibles. ¿Qué significa eso? Que Dios nos toma independientemente de cómo nosotros llegamos, con nuestras equivocaciones, con nuestras faltas. Y cuando nosotros somos hijos de Él, Él deposita su Espíritu habita dentro de nosotros y nosotros comenzamos un caminar. Y en ese caminar Dios comienza a corregir nuestra vida, lo que está malo en nuestra vida comienza a salir, comenzamos a ser educados desde nuestra mente, desde nuestro corazón, educados en su palabra. Entonces, la palabra de Dios, que es luz, trae luz a nuestra vida. Entonces, nosotros empezamos a ver si, hoy yo estaba acostumbrado a hacer esto, pero hoy día me doy cuenta que eso que hacía no estaba bien. Yo antes estaba acostumbrado a explotar nomás por total, yo soy así y ¿quién me va a decir algo? Pero hoy día me doy cuenta que mis palabras dañan. Y hoy día me doy cuenta que la palabra del Señor me enseña que de toda palabra que salga de mi boca yo voy a tener que rendir cuenta. Y la palabra del Señor también me enseña que yo tengo que gobernar mis palabras. Entonces hoy día la palabra del Señor me educa, me transforma. Entonces cuando yo voy a decirle, cabro de mierda, me retengo. Y digo, no puedo usar mis palabras para maldecir a mis hijos. Entonces cambio mi manera de hablar. Antes quizás yo estaba acostumbrado a decir, bueno, una bendición. Me encontré esto en mi trabajo, me lo voy a llevar para la casa. No, si estaba botado en el mesón de mi trabajo. Así que yo me lo llevé para la casa. Entonces después la palabra y la educación de Dios viene sobre ti y dice, eso no está bien. Y uno empieza a cambiar. Y de repente el Señor empieza a confrontar tu vida con aquellas cosas que están malas y tú empiezas a ser transformado. Tu familia comienza a crecer, tus hijos comienzan a ser transformados, tu matrimonio comienza a ser transformado. Tú empiezas a crecer, los pensamientos limitantes que tenías que no podías, que no era suficiente, la palabra del Señor comienza a hablarte a tu vida, entonces tú dices, sí puedo, Dios está conmigo, el Señor me dijo que me va a bendecir, y Dios comienza a cambiar tu manera de pensar. Y de repente, después de haber estado por años y por generaciones en una condición de escasez, de pobreza o de miseria, el Señor comienza a cambiar tu manera de pensar. Entonces tú empiezas a prosperar, empiezas a ordenar tus finanzas. La palabra del Señor te enseña y dice que uno, todo lo que haga, sea de hechos o de palabra, tiene que hacerlo como para el Señor. Entonces, como uno empieza a amar a Dios, uno dice, estoy trabajando y mi jefe me cae mal, pero yo no voy a poner a mi jefe
yo lo voy a hacer como que fuera para Dios. Entonces cambio mi manera de hacer las cosas. ¿Y qué pasa? Ese cambio de vida empieza a provocar resultados. Entonces tú no te das cuenta quizás que estás cambiando, pero los demás te ven y tu jefe te dice, oye, él está diferente, y te empieza a promover y empiezas a soñar, a alcanzar nuevos puestos de trabajo, empiezas a alcanzar nuevos recursos para tu familia, empiezas a administrar bien, tu familia vive mejor, puedes cumplir los sueños de tus hijos. De repente la palabra del Señor viene y te habla y te dice que hay que estar en orden y que tienes que ordenar, y empiezas a ordenar tu casa, tu familia, a botar lo que no sirve, y después tu casa ya no está como oscura y como con llena de cachureos. Perdón si alguien se siente identificado, pero empiezas a limpiar, a ordenar. Entonces tu casa empieza a parecer diferente. No solo eso, sino que antes sonaba Ana Gabriel en tu casa. No tengo nada contra Ana Gabriel, pero ajá, una canción así, la música que sonaba en tu casa era bien así para llorar, para sufrir, y tú ponías esa canción que te hacía más llorar y recordar que te traicionaron, que te hicieron daño. Entonces en tu casa había así como esa atmósfera de tristeza y de amargura, y te recordaban lo que te sucedió y volvías a recordar el daño que te hicieron y vivías en la amargura, vivías en el resentimiento. Pero hoy día el Señor llegó a tu casa. El Señor comienza a cambiar la atmósfera de tu casa. El Señor, al depositar su Espíritu Santo en ti, tú eres transformado y tu casa comienza a ser transformada. Empieza a haber paz en el matrimonio, empieza a haber acuerdo. Los hijos ven las cosas diferentes. Y de repente alguien te va a visitar y dice, ¿What? ¿Qué pasó aquí? Estás diferente. Hay algo nuevo en tu casa. ¿Qué estás usando? Pues de lavanda. Entonces ya cambió a lo mejor lo que escuchas. Y en tu casa empieza a sonar adoración y música cristiana. Entonces comienza a cambiar la atmósfera. Los demonios que estaban en tu casa comienzan a salir. Y la casa es limpiada. Y se cumple la palabra cuando el Señor dijo, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero en medio de eso se para Jesucristo y dice, pero yo vine para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Aun cuando nos equivocamos, aun cuando estamos en un proceso de aprendizaje y de crecer, siempre vamos creciendo y el Señor comienza a transformar nuestra vida. ¿Dice amén a eso? Entonces somos la iglesia de Cristo. No somos cualquier cosa. Somos los representantes del Señor en la tierra. En nosotros habita el Espíritu Santo. En nosotros, en la iglesia, habita Dios. Entonces donde usted va, la iglesia va. ¿Amén? ¿Cuántos son iglesias? Yo declaro que todo este fruto viene sobre tu vida y sobre tu casa. ¿Sí? ¿Lo creo o no? Recuerda que hemos estado hablando de fe. Entonces usted dice, sí, pastor, lo creo. Yo creo lo que la Biblia dice de mí y de mi familia. No lo que el diablo dice, no lo que mi vecina dice, no incluso lo que mi mamá o alguien extraño dice. Bien, quiero hablar acerca de esto de la iglesia. Y la iglesia tiene algunas características, ¿sí? Primero, nosotros los hijos de Dios, bueno, tengo 3 características antes de eso. Le puse como título a la palabra identidad de la iglesia. ¿Cuál es la identidad de la iglesia? Y tengo 3 cosas para desarrollar de esto de la identidad. Primero, la iglesia es una iglesia que se mueve en adoración. Segundo, la iglesia es una familia. Tercero, la iglesia tiene una misión que es una misión de servicio, ¿sí? Que son parte de las características de nuestra iglesia. Adoración, familia y servicio. Anoté algunas cosas aquí que quiero compartir. Cada familia tiene una identidad, una cultura que los caracteriza. Las iglesias son familias, comunidades de hijos de Dios en una geografía específica, con una misión universal, porque la misión de la iglesia es hacer discípulos, pero también con características particulares que le dan su identidad. Y una de estas características de la iglesia es adoración. Diga conmigo, adoración. Y adoración es para lo que fuimos creados. Tú sabes que Dios nos creó
para su gloria. Tú sabes que Dios nos creó para adorarle. Tú sabes que dentro de nosotros está incluido dentro de nuestras características el adorar. Siempre nosotros vamos a estar rindiendo adoración. Nosotros tenemos la necesidad de Dios. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros no estamos cerca de Dios, nuestro enfoque está puesto en otra cosa. Entonces de repente nuestra adoración está puesta en una música, en un artista, en el dinero, en mis hijos, en cualquier persona. Pero nosotros fuimos creados para alabanza, para adorarle. Tengo varios versículos para leerte para que podamos entender esto. ¿Está bien de temperatura? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Tenemos aire acondicionado. Si usted me dice, pastor, tengo calor, le bajamos un poquito. Pero está bien. Bueno. Efesios 1 del 5 al 6 dice así. Dios, ¿quién? Dios. ¿Quién? Dios. Bien. Dios decidió. ¿Qué hizo? Decidió. Él decidió. Él tomó una decisión. Dice, Dios decidió adoptarnos. ¿Ve que aquí es lo que yo le hablaba recién? ¿Alguien que es hijo necesita ser adoptado? ¿Tú necesitas adoptar a tu hijo? ¿A quién uno adopta? ¿A alguien que no es? ¿Y qué es lo que hizo? Dios decidió, o sea, somos adoptados. Antes no éramos hijos, pero ahora somos hijos. Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. O sea, Él quería hacerlo. Dios nos eligió para que así se le honre. Otra versión dice, para que se le adore, por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de Jesucristo. Dice entonces este versículo que Dios decidió en su amor adoptarnos a través de Jesucristo para su gloria, para su adoración. Isaías 43:7 dice así, yo los he creado, ¿para qué? Pastor, entonces este periodo de adoración y de canto no es un relleno en el culto, no. Por eso cuando comenzamos decimos, nosotros venimos a adorar. Ahora esta es la adoración congregacional, pero Dios te creó para su gloria. O sea, nuestra vida tiene que ser una adoración para Dios. De ahí vamos a profundizar un poco. El Salmo 100 del 3 al 4 dice así, reconozcan que el Señor es Dios, Él y le pertenecemos. Somos sus hijos y le pertenecemos. O sea, usted no se manda solo, hermano. Así que no venga aquí, no, yo me mando solo. No se manda solo. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios. Estas cosas, puertas, atrios, hacen referencia al templo antiguo. Pero es entrar a la casa del Señor, a la iglesia. Vengan y entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. San Juan 4:23 dice así, estas son palabras de Jesús, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Entonces el Señor busca que nosotros le adoremos. El Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe? Nosotros entendemos adoración y la adoración se expresa de varias formas. La adoración se expresa en este tiempo congregacional a través de la música. O sea, hay un grupo de hermanos que se prepararon canciones, ensayaron para poder llevar a la congregación a la adoración. Y todos nosotros no somos espectadores, o sea, no estamos aquí viendo un show o un espectáculo de música. Todos nosotros somos partícipes de la adoración congregacional. Hemos venido para adorar. Por eso hay otro salmo que dice, alaben al Señor con instrumentos, alaben al Señor con palmas, alaben al Señor con voces de júbilo, con gritos, alaben al Señor con alegría, alaben al Señor con danza, con expresiones de júbilo. Nuestra adoración congregacional se expresa
a través de la música. Pero también adoración al Señor es tu servicio a Dios. Es cuando sirves a Dios. Adoración es obediencia. Adoración es lo que yo te decía recién, cuando la palabra del Señor viene y te dice, sabes, hijo, no está bien lo que estás haciendo. Y tú decides decir cambiar por causa de lo que el Señor te... Cuando tú cambias, cuando tú te esfuerzas por agradar a Dios, eso es adoración también. Es adoración. Ahora, esa adoración te beneficia a ti porque cada cambio trae buenos resultados sobre ti. Adoración es el temor de Dios. Temor de Dios no es miedo. Temor de Dios es el respeto reverente de que lo que yo haga sea algo que a Dios le agrade. ¿Sí? Es como cuando tú llegas a tu casa del trabajo con hambre, ¿cierto? Y día de lluvia, y tú te imaginas unas sopaipillitas con pebre. Y tu mujer que te ama dice, hay lluvia. Para los venezolanos, una arepa, ¿cierto? Y si mi marido viene del trabajo, va a querer que yo le tenga esta sopa. Y ella prepara y hace un acto de agradar al otro. Lo que haces con tus hijos. O cuando el marido va a la casa y dice, vengo cansado del trabajo, vengo arrastrando un problema, pero mi mujer no merece lo peor de mí. Ella merece lo mejor de mí. Seguramente las mujeres al tiro empiezan a mirar a los maridos. Seguramente ha sido un día duro con los hijos, con las tareas de la casa, etcétera. Las mujeres que están en casa o las que trabajan también le tocó un día duro. Entonces el marido dice, ella no merece lo peor de mí, el enojo, la molestia. Ella merece lo mejor de mí. Entonces antes de entrar a la casa se da unas cachetadas y se reacciona, cambia de actitud, deja los problemas fuera y entra a la casa y dice, hola mi amor, ¿cómo estás? Te extrañé hoy día. ¿Sí? Eso es un acto de querer agradar. El temor a Dios tiene que ver con eso. Tiene que ver que con tu vida tú pretendes agradar a Dios. No por el temor al castigo, no por miedo a que el Señor vaya a hacer algo en tu contra, sino porque le amas. ¿Dice amén? El que le ama, le adora. Dije con obediencia, con servicio, con temor a Dios. Adoro a Dios cada vez que muero a mí por Él. Entonces, es una de las características de la iglesia, es adoración. Otra característica de la iglesia es una familia. Mira al que está a su lado. Él es tu familia. Pastor, pero no tiene mi sangre. No lo he visto nunca. Pero ¿sabes? Somos familia en la fe. Porque somos hijos de... Entonces, si yo soy hijo de Dios y el que está a mi lado es hijo de Dios, ¿qué significa eso? ¡Oh, somos hermanos! Para los más antiguos, chócale, somos hermanos. Mi mamá me da, ¿qué con manjar colún? Entonces, familia es lo que somos. La iglesia es la familia de la fe. Y sabe, esto no es un concepto simbólico porque la Biblia enseña lo que yo te decía recién. Dios es nuestro Padre, somos hijos adoptados de Él, somos hermanos entre nosotros y entre nosotros también hacemos el cuerpo de Cristo, este edificio espiritual. Juan 3:1 dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Quién? Para que seamos llamados hijos de Dios. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Usted cree en los santos? Ah, lo dejé en jaque. Ahí está, Efesios 2:19. Oh, voy muy rápido parece. ¿Sí? Ya. ¿En qué estaban los santos? Cuando el apóstol Pablo escribe una carta, por ejemplo a Corintios, dice, yo, apóstol Pablo, llamado a servir al Señor, a los santos que están en Corintio, a los santos que están en Éfeso. La Biblia dice que cuando nosotros hemos lavado nuestras ropas en Jesús, somos santificados. ¿Sí? Él nos limpia de todo pecado. Por eso la Biblia enseña que cuando Él te perdona,
no te perdona así, después se acuerda y te dice, pero ¿te acordás que hace 3 años, como algunas personas, ¿te acordás que hace cuando estábamos pololeando? Dios se olvida de que se olvida. Él limpia tu vida y te perdona. Gloria a Dios, ¿cierto? Qué bueno que el Señor nos acuerda. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Primera de Pedro 2:5 dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Lo que está haciendo la referencia del apóstol es que cada uno de nosotros es como un ladrillo dentro de la casa del Señor. Y que el edificio no es el edificio físico, sino que somos todos nosotros. Somos la iglesia, como una piedra viva, y edificamos la iglesia. Gálatas 6:10 dice así: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Manantiales, esta iglesia, somos una familia de la fe, ¿cierto? Donde somos acogidos, donde debiéramos ser amados, donde el Señor nos restaura, nos enseña, donde el Señor nos activa para un propósito, donde en la iglesia uno viene y viene con dones, con capacidades, con talentos, y uno los pone al servicio de Dios y uno los trabaja y crece y después se transforma en bendición para otros. Luego Dios nos permite forjar también a nosotros de lo que recibimos familias sanas para que bendigan a las generaciones. Diga conmigo, soy una familia. Perdón, somos una familia. Yo quiero hacer un desorden aquí. Quiero pedirle a los líderes y a los más antiguos, pónganse de pie, por favor, pónganse de pie. Entonces yo quiero que usted se desordene un poquito y vaya ahí donde alguien nuevo o de alguien que no conoce y le dé la mano y le diga, somos familia. Haga un desorden y dígale, ¿sabes? Somos familia. Capaz que nunca lo viste. Capaz que nunca, ni siquiera es un vecino. Pero ¿sabes? Somos una familia. ¿Usted se atreve a decirle, cuenta conmigo? Bien. Somos familia. Quiero decirle algo también. Nosotros somos su familia. Cuente con nosotros. Ya. Si era un desorden chiquitito nomás, pues. Vuelva a tomar asiento, por favor. Yo vi que el Jesús no se movió de su asiento. Bien, perdón si a alguno de ustedes le incomoda que lo saluden, que lo abracen, pero quería hacer este gesto que usted se pudiera sentir, somos una familia. Usted puede contar con nosotros. Hay gente aquí que tiene tareas de liderazgo. De repente usted puede estar pasando un momento, genera un contacto. De repente usted está pasando un momento difícil, puede decir, hermano, ¿puedes orar por mí? Tengo este problema, mi familia está pasando este problema. Si usted capaz necesita un consejo, ¿pueden darme un consejo en esto? Somos familia. Somos familia. Y hay que tener esta actitud de familia y este corazón de familia, incluso cuando nos equivocamos. ¿Cuántas veces tu hijo te ha hecho rabiar y te ha sacado de tus casillas? Pero es tu familia, ¿cierto? ¿Le das otra oportunidad? A veces dan ganas de no, ¿cierto? Bien. Tercer punto y final, servicio. Dije entonces que las características de la iglesia somos adoradores. Segundo, somos una familia. Y tercero, servicio. ¿Sabes? Servicio es a lo que fue llamada la iglesia.
La iglesia, los pastores, los líderes no fueron llamados a estar en un lugar en alto donde la gente los mire para arriba. Somos todos servidores y nos servimos unos a otros. Nuestra tarea, por ejemplo, en este cargo como pastores de la iglesia es poder preparar un mensaje, guiarles, aconsejar, llevar, conducir. Le estamos sirviendo para que otros puedan venir, puedan encontrarse con el Señor. Hay un equipo de líderes que también durante la semana está compartiendo una palabra, enseñando. Hay gente aquí, hay un equipo que trabaja con los niños mientras usted está escuchando la palabra. Hay un equipo de servidores que están trabajando con los niños. Hay un equipo de servidores que llega 1 hora antes y más incluso, y llega a este lugar, abre las puertas, prepara para que cuando usted llegue se encuentre con un lugar grato. Hay gente que ensaya durante la semana para poder hacer de la mejor manera su tarea y poder guiarnos en la adoración. Hay gente que trae temprano los equipos, los instala para que podamos sonar. Hay otro equipo de gente que sirve publicando en las redes sociales para que usted esté informado y para que la gente pueda venir a la casa del Señor. ¿Sabes? Servicio es nuestra esencia. Si usted no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Pastor, no, es que a mí no me gusta, a mí me gusta que me atiendan. Mira lo que dice el Señor, Mateo 20, 26 y 28. Estaban los discípulos de Jesús de una manera un poco infantil, discutiendo quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos. En una oportunidad vino una mamá de 2 de los discípulos y le dice, Señor, te pido un favor. ¿Por qué cuando tú estés en el reino de los cielos sentáis a mi hijo a tu derecha y a mi otro hijo a la izquierda? Estaban acomodándose los puestos. Mira lo que dice Mateo 20, 26 y 28. Dice, pero entre ustedes, ¿qué cosa? Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, ¿tendrá qué? ¿Qué cosa? ¿Sabe que en el reino de los cielos es diferente? En la iglesia es diferente. El que quiere ser importante o tener un lugar, tiene que empezar sirviendo a los demás. Es más, cuando alguien está en un lugar, en una posición de liderazgo, está en esa posición para servir. Esa persona se prepara, aparta tiempo, hace llamados telefónicos, abre su casa, prepara su lugar. ¿Para qué? Para servir, ¿cierto? No está el liderazgo para que usted, como dije delante, para que usted, ni los pastores. Entonces el Señor dice, entre ustedes no será así. Si alguien quiere ser importante entre ustedes, tendrá que servir. Si alguno quiere ser el primero, aquí sube el nivel. O sea, si quieres ser importante, hay que servir. Pero si tú quieres llegar a estar a un lugar más alto, tienes que convertirte en un esclavo. ¿Cómo así, pastor? Deberás ser esclavo de todos. Yo, está hablando Jesús, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan. Dios, hecho hombre, dice estas palabras. No vine al mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por salvación de muchos. Jesús mismo da ejemplo con su propia vida y dice, yo no vine para que me sirvieran. Si bien es cierto, Jesús es digno de adoración, de alabanza, porque es Dios. Pero usted sabe que Cristo siempre está sirviendo a la iglesia. La Biblia hace una analogía entre Cristo y la iglesia y dice que Cristo es el esposo de la iglesia. Y dice que cuida, que defiende, que protege, que estuvo dispuesto a dar su propia vida por la iglesia. Si Cristo nos da este ejemplo, ¿qué nos queda a nosotros? Hay de los que se autoproclaman y se ponen en una posición como de... Yo creo que a ese el Señor le hace así, para atrás al último. Dios nos llamó a... El mayor sirve al menor. En el reino de los cielos es así. El mayor sirve al menor. Amén. Dios a nosotros nos dio dones y talentos para ponerlo al servicio de Dios. Otro ejemplo de Jesús. Juan 13, del 3 al 5 y del 12 al 15.
dice así. ¿Estamos? Ya. Está hablando Jesús nuevamente. Este eran los últimos días antes de ser crucificado. Antes de que el Señor fuera crucificado, Él dice estas palabras. Yo siempre hago esta reflexión. Una persona cuando va a morir, antes de morir, dice las cosas más importantes, ¿cierto? Hay gente que antes de morir llama a sus familiares para reconciliarse, para pedirse perdón, para irse en paz. Hay gente que antes de morir y está ahí agonizando y dice, quiero revelarte un secreto. El dinero está. El dinero está. Y no dice dónde estaba el dinero. Chiste fome. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. No hay otro nombre más alto que el nombre de Jesús. Dice la Biblia que el nombre de Jesús es un nombre que está sobre todo nombre. Y todo lo que se nombra se somete al nombre de Jesús. Por eso usted en su casa puede pararse siendo un hijo de Dios y dice, en el nombre de Jesús, en mi casa es una casa de bendición. Y todo el mundo espiritual tiene que obedecer a esa declaración. Porque la Biblia dice que todo lo que se nombra se sujeta al nombre de Jesús. Por eso nosotros oramos en el nombre de. Por eso usted cuando pide algo tiene que pedir en el nombre de. Porque todo lo que se nombra se sujeta al nombre de Jesús. No hay otra persona en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra que tenga más autoridad que Jesús. Ni un presidente, ni un multimillonario tiene más autoridad que Jesús. Todos los reinos de la tierra, hasta el infierno y el diablo mismo, se sujeta al nombre de Jesús. Entonces el Señor está haciendo referencia a esto y dice, Jesús sabía, Él estaba consciente de quién era, que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Él. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. Soy la persona que tiene la mayor autoridad sobre toda la creación. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Sabes? El Señor antes de morir nos da esta tremenda lección. Él, siendo la máxima autoridad, vino a servirnos y nos dio ejemplo de servicio. Tú sabes que en el tiempo de Jesús, el sirviente más bajo de una casa era el encargado de lavar los pies a las visitas. Recuerde que la gente caminaba a largas distancias y usaba sandalias. Entonces llegaban con los pies empolvados, sucios, sudados. Y cada vez que usted recibía a alguien en su casa, esa persona se sentaba en una silla y venía el siervo de más baja categoría y venía y lavaba los pies de las visitas y de las personas. Era mirado como el último. Sin embargo, el Señor toma este ejemplo para hacerlo sobre sus discípulos y le dice, este ejemplo les he dado. Ustedes tienen que hacer lo mismo. ¿Sabe? La iglesia no fue llamada para ser servida. La iglesia es servidora. Tú y yo debemos servir a los otros. Esta es una de las características de la iglesia. Somos una iglesia que adora,
¿Somos adoradores? Somos una familia, pero también somos servidores. Dios nos llamó a servir. Cada vez que nos ponemos al servicio de Dios, somos más bendecidos. Dice su palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros trabajamos los dones y los multiplicamos, honramos a Dios y bendecimos a otros cada vez que ponemos nuestra vida al servicio de Dios. Quiero decirte algo. Pastor, es que yo no sé hacer nada. ¿Sabes? Todos nosotros tenemos talentos y dones. Todos nosotros debemos poner al servicio de Dios y al servicio de la iglesia lo que Dios puso en nuestra vida. ¿Amén? ¿Cómo crece la iglesia? Con servidores. Usted cuando le habla a otra persona y le dice, ¿sabes qué? Fui a la iglesia, sentí paz, me vine diferente. ¿Por qué no me acompañas el próximo domingo? Y usted está diciendo, ¿sabes? Jesucristo te va a hacer bien. Usted está sirviendo a otro. Porque hay gente que tiene necesidad. Hay gente que necesita un milagro. Hay gente que necesita escuchar una palabra de esperanza. Hay gente que necesita exponerse a la presencia de Dios. Cada vez que usted trae a alguien, está sirviendo. Si usted aprendió a orar y alguien necesita oración y usted cree que tiene la autoridad de Dios, porque la Biblia dice que Él nos da autoridad, y usted puede orar por esa persona y decir, ¿sabes qué? La Biblia dice esto. Dice que yo puedo orar por ti y el Señor me escucha y puede sanarte. Y usted se dispone y ora por otros. Cada vez que usted se dispone, por ejemplo, a aconsejar, usted escudriña la palabra y se llena de Dios y el Espíritu Santo lo usa y usted se transforma en alguien que puede edificar a otro. ¿Dice amén o no? Y así en todas las tareas y el servicio. La vida es para servir. Así que si usted tenía una expectativa de sentarse en un trono y de que hubieran dos personas con una hoja de palma echándole vientito y que le traigan un cafecito, el mayor sirve al menor. ¿Amén? Bien. Se me acabó el mensaje. Diga conmigo. Somos adoradores. Somos una familia. Y Dios nos llamó a servir. Póngase de pie. Y vamos a orar. Y usted va a cerrar sus ojos y va a repetir conmigo. Va a decir, Señor, yo entiendo por la palabra que fui creado para adorar. Señor, que mi vida sea una adoración para ti. Enséñame a vivir en tus mandamientos. Enséñame a agradarte. Enséñame cada día a ser una mejor persona. Que mi vida te refleje a ti. Pero también, Señor, entiendo que la iglesia es mi familia. Señor, quiero amar a mi familia. Quiero servir a mi familia de la fe. Quiero ser de bendición para otro. Gracias, Señor, por la familia de la fe. Gracias por este lugar donde podemos encontrarnos contigo. Pero también entiendo, ¿se cansó? Diga, también entiendo que me llamaste a servir. Y yo quiero poner delante de ti mis talentos, mis capacidades, mis recursos, mi tiempo para poder servirte. Úsame, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Manténganse un minuto más con sus ojos cerrados. Padre, yo bendigo a la iglesia. Oro por cada una de las personas que están en este lugar. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú vengas sobre su vida y que estas palabras que hablamos hoy día, Señor, se atesoren en su corazón. Padre, que si hay alguno que está sintiéndose huérfano, solo, que no tiene quien lo contenga, quiero pedirte, Espíritu Santo, que
que tú traigas el sentido de pertenencia, que tú llenes su vida, sus convicciones y su mente de este sentido de pertenencia. Somos tus hijos, Señor, y tú eres nuestro Padre. Tú nos amas, tú nos cuidas, tú estás preocupado de nosotros, tú tienes cuidado de nosotros. Yo les bendigo, Señor, a cada uno, y en el nombre de Jesús yo me levanto en contra de toda obra del diablo que ha querido venir, Señor, a alcanzarles con depresión, con angustia, con tristeza, con amargura, con pobreza, con escasez. Y en el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que somos benditos tuyos, Señor. Y oro para que tu bendición pueda reposar, Señor, en sus casas, en sus familias, en sus hogares, Señor, con sus hijos. En el nombre de Jesús, sean benditos. En el nombre de Jesús, sean benditos. Amén. Amén. ¿Le parece si le damos un aplauso al Señor?